Bueno, oremos. Querido Dios, Padre de la Gloria, en esta mañana, Señor, queremos continuar aprendiendo acerca de tu palabra. Por favor, Señor, ayúdanos a que tu Espíritu pueda tomar la palabra y que en nosotros pueda encontrar un campo dispuesto a ser regado, a ser sembrado y a ser mantenido para dar su fruto a su tiempo. Permítenos, Señor, que el yo pueda morir y que Cristo pueda vivir. Permítenos, Señor, ser en tu misericordia tenidos en cuenta para estos últimos días. Ayúdanos a borrar cualquier intención diabólica de nuestro corazón y que solamente el sentir de Cristo pueda habitar en nosotros. Perdona nuestras deudas, limpiándonos y purificándonos conforme a tu ministerio. Llénanos de tu gracia y de tu luz y concédenos el precioso don del Espíritu Santo para poder seguir en tus pisadas. Bendice a mis hermanos que escuchan este tema y que con tu ayuda lo podamos vivir cada día. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, vamos entonces a continuar con el tema número 2. Un breve recuento del tema número 1 en conclusión. En síntesis, el ayuno es cubrir o cubrirme. Cristo cubrió a la primera pareja, luego ellos tenían que cubrirse para que Cristo los acompañara en su caminar. Hoy nosotros nos cubrimos, o sea, ayunamos, porque Cristo nos cubrió o ayunó primero. En otra frase más conocida para nosotros podría ser, es negarse a sí mismo, es negarnos a nosotros mismos. Ese es el ayuno más poderoso que puede existir sobre la tierra y hoy lo vamos a corroborar. Veamos algunos textos. Mateo 16:24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, ayune, tome su cruz y sígame. Sería parafraseando el versículo así, ayune o niéguese a sí mismo, como aparece ahí. Alguien que lo entendió muy bien fue Pablo y lo escribe en Gálatas 2:20 diciendo, con el Mashiach fui ejecutado en el madero y ya no vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Elohim, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Noten que Pablo aquí resume todo lo que nosotros hemos dicho hasta aquí. Dice que lo que Pablo ahora hacía, lo hacía por el Mashiach. O sea, no era nada de Pablo. Lo que estaba haciendo era porque Cristo lo hacía en él. Y creo que nosotros hemos podido estar ayunando en nosotros mismos sin que Cristo haga nada en nosotros. ¿Y por qué Cristo no hace nada en nosotros? Porque nosotros lo bloqueamos, porque nosotros no le permitimos hacer su trabajo en nosotros. Somos el impedimento. Sin embargo, realizamos ceremonias, tradiciones, ritos y cualquier tipo de formalismo religioso sin darnos cuenta que estamos cayendo en el mismo error de los judíos de antaño y que si no despertamos en estos últimos días, pues correremos la misma suerte. Pero Dios tiene misericordia para con nosotros, para con usted y para conmigo, dándonos luz para que procedamos a la luz, a despertar. Bien, entonces recuerde que ayer hicimos un pequeño rastreo en los libros de Moisés. No encontramos la palabra ayuno o la acción de ayunar
así específicamente o literalmente en los escritos de Moisés, sino que encontramos las insinuaciones o los sinónimos de ayunar como afligirse, como humillarse, como negarse a sí mismo. Eso fue lo que encontramos en los escritos de Moisés. Pero aquí vamos a leer algunos textos ya después después de la Torá, como en tiempo de los jueces, que ya comienza a anunciarse la palabra ayunar, como tal, el verbo allí como ayunar. Y Jueces 20:26 dice: entonces todos los israelitas, todo el ejército subió y fue a Betel y se sentaron allí. Y noten, llorando delante de Yahvé. Ayunaron aquel día hasta la noche y presentaron ofrendas quemadas y ofrendas de bienestar a Yahvé. Me llama la atención y es que esta acción solo se realiza en la tercera ocasión. Sin embargo, ellos consultan a Dios y Dios les dice: suban a la batalla, vaya a Judá y pelee contra Benjamín. Y ellos suben y sufren una baja de miles de soldados. Luego descienden y Dios les dice: vuelvan y suban. Y vuelven y pierden. Pero en la tercera ocasión, vuelven y consultan y Dios les dice: suban, que les voy a dar la victoria. Pero en esta ocasión, el pueblo de Judá hace lo que sucedió en el verso 26. Dice: llorando delante de Yahvé, ayunaron aquel día hasta la noche. Entonces, ¿qué pasó en la tercera ocasión que no sucedió en la primera y la segunda, cuando en la primera y la segunda había sido Dios mismo quien les había dado la orden de subir a batallar? ¿Por qué perdieron en la primera y en la segunda? ¿Y por qué en la tercera fueron vencedores? ¿Qué cambió sus vidas? ¿Acaso no era el mismo Dios el que les estaba dando la orden? Bueno, eso les queda allí para que lo mediten y lo estudien, porque solamente estoy dando algunos ejemplos. Primera de Samuel 7:6 es también interesante. Dice allí: ellos se congregaron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Yahvé. Ayunaron ese día y allí confesaron que habían pecado contra Yahvé. Y Shemuel actuó como capitán de los israelitas en Mizpa. Entonces, aquí hay algo interesante y el contexto pues está fácil. Si quiere, lo voy a leer rápidamente de primera de Samuel 7:6 del 2 en adelante. Escuchen bien cómo funciona aquí el ayuno. Desde el día en que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel suspiraba por Jehová. Habló entonces Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad de entre vosotros los ídolos ajenos y Astarot. Dedicad vuestro corazón a Jehová y servidle, solo a él, y él os librará de manos de los filisteos. Noten qué es lo que empieza Dios a decirles: quiten esto, eh, quiten aquello otro. El verso 4 dice: entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Luego dijo Samuel: reunid a todo Israel en Mizpa y yo oraré por vosotros a Jehová. Se reunieron pues en Mizpa, sacaron agua y la derramaron delante de Jehová. Ayunaron aquel día allí y dijeron, escuchen lo que dijeron: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. ¿Cuándo les cambió la vida a los israelitas de aquel tiempo? ¿Cómo fue que Dios se volvió a manifestar a ellos? Allí vamos dándonos cuenta que hubo primero un renunciamiento, un arrepentimiento, una purificación, una negación del yo. Así que noten, ¿cuándo es que Dios comienza a hacer milagros? ¿Cuándo es que Dios comienza a obrar? Ahora vamos a respondernos unas preguntas interesantes, pero aún me falta aquí algo
de otro pasaje. Esdras 8:21, muy conocido cuando está la reconstrucción del templo, ¿no? En tiempos después de Daniel. Dice Esdras 8:21, yo proclamé un ayuno allí junto al río Ahwa para humillarnos, oiga, ¿para qué era el ayuno? ¿Para dejar de comer y beber solamente? Dice, para humillarnos delante de nuestro Elohim y pedirle un buen viaje para nosotros, para nuestros niños y para todas nuestras posesiones. Pues tuve vergüenza de pedirle al rey una tropa de soldados y jinetes para que nos protegieran contra cualquier enemigo en el camino, porque le habíamos dicho al rey, el benévolo cuidado de nuestro Elohim es para todos los que lo buscan, mientras que su fiera ira está sobre todos los que lo abandonan. Oiga, interesante eso, ¿no? Abandonar a Dios es acarrearse la ira, pero estar con Dios es acarrearse la protección. El verso 23 dice, así que ayunamos y le pedimos a nuestro Elohim acerca de esto, y él respondió a nuestro ruego. ¿Notan ustedes cómo Esdras y el pueblo se acercan a Dios? El verso 21 dice claramente, yo proclamé un ayuno allí, junto al río, para humillarnos delante de nuestro Elohim. Yo no sé si cuando usted ayuna y deja de comer y de beber, sus pensamientos ya fueron humillados. Y los pensamientos son humillados cuando no hago mi voluntad, sino dejo que la voluntad de Dios sea hecha. Yo no sé si cuando usted ayuna, le ha pasado como a mí me ha pasado, que estoy ayunando, pero estoy pensando en algo que a mí me corresponde, en algo que a mí me interesa. Yo no sé si usted cuando ayuna está pensando en sus placeres, en sus afanes, en sus negocios, en sus proyectos. Pues déjeme decirle, lamentablemente, que ese tipo de ayuno no agradan mucho al Señor mientras no haya una humillación, mientras no haya una negación total de nuestros corazones. Si usted y yo dejamos ver alguna luz de autosuficiencia y de yo en nuestra vida, eso imposibilita, escuchen bien, al Todopoderoso. Increíble que alguien tan pequeño como nosotros, al dejar vislumbrar el yo, la autosuficiencia, sea capaz de detener el poder divino. Tremendo. Pero así el diablo nos ha hecho un daño tan grande. Y así estamos como pueblo, como iglesia, como hijos de estos días. Nehemías 9:1 dice, el día 24 del mismo mes se reunieron los israelitas en ayuno, vestidos de luto, mire, cubiertos. Ustedes saben qué significaba ponerse los vestidos o las ropas. Diciendo figurativamente, pero visiblemente, estoy humillado. Me cubro con esto vil, porque no valgo, porque no sirvo. No porque estuvieran diciendo que no valían nada, no, sino que estaban diciendo mi yo está muriendo. No somos nosotros, es Jehová. No es mi intención, es la voluntad del Señor. Cubrirse significaba eso, humillarse, taparse, que la altivez humana desapareciera y que Dios pudiera ver aquellos vestidos, aquel cilicio, aquellas ropas ásperas, como el símbolo de un corazón arrepentido y dispuesto a ser guiado por el poder divino. Entonces los israelitas vestidos de luto y con polvo sobre ellos. Los del linaje de Israel ya se habían apartado de todos los extranjeros y estando de pie confesaban sus pecados y la iniquidad de sus padres. Noten, una humillación lleva como consecuencia una confesión. De pie en su lugar leyeron el rollo de la Torá de Yahvé, su Elohim, durante una cuarta parte del día.
y durante otra cuarta parte del día confesaron sus pecados y se postraron ante Yahvé, su Elohim. Aquí hay algo interesante. 3 horas de pie leyendo la palabra de Dios. La pregunta es, ¿se cansaron? ¿Se quejaron? Ahí tengo que ir al baño. Ahí tráigame un vasito con agua. No, hermanos. Cuando hay una conversión y una necesidad de Dios, estamos en el Espíritu. Y aquí el pueblo, 3 horas de pie, escuchando la palabra de Dios, escuchando la voz de Elohim, de Yahvé. Y otras 3 horas confesando sus pecados. Yo no sé, hermanos, pero creo que el pueblo final tiene que pasar por experiencias como esta. De lo contrario, no estamos en nada. Yo puedo ver ahí que el pueblo se negó a sí mismo, que el pueblo renunció al yo. Ah, que me duelen las piernas. Olvídense, estamos en la presencia del Dios del cielo. No nos puede doler y aunque nos duela el dolor se lo entregamos a Él. Ah, qué disertación tan aburrida. Están leyendo mucha lectura del Espíritu, mucha lectura de la Biblia. No. Ah, bueno, el problema creo que no está en la lectura. El problema está en el yo, en el egoísmo nuestro, en la autosuficiencia, que es la que tiene que morir, que es la que tiene que desaparecer para que Cristo pueda estar y aparecer en nuestras vidas. Y escuchen, esta es muy buena. Esther 4:15 dice, entonces entonces Esther le envió esta respuesta a Mordecai. Recuerden que estamos haciendo un paneo del ayuno después de Moisés y vamos a ver hasta dónde llegamos hoy. Entonces Esther le envió esta respuesta a Mordecai. Ve, reúne a todos los yahuritas que viven en Shushan y ayunen por mí. Mire lo que les pide, ayunen por mí. No coman ni beban en 3 días. Mire lo que les dice, ayunen y luego le dicen no coman ni beban, ni de noche ni de día. Aquí podríamos decir, si ve que el ayuno es comer y beber, dejar de comer y beber. Sí, tiene que ver y eso lo veremos en el tema de mañana. Pero veamos aquí, ayunen por mí, no coman ni beban en 3 días, ni de noche ni de día. Yo también ayunaré con mis doncellas. Así que iba a dejar de comer y beber también ella. Pero mire cuál era el sentir de Esther cuando dice esto. Después iré donde el rey, aunque sea contrario a la ley, y si perezco, que perezca. Noten, ¿había negación en Esther? ¿Había humillación en Esther? ¿Esther había crucificado, había hecho morir el yo? La respuesta es sí, porque ella le dice, ayunen y luego me presentaré donde el rey. Y si muero, que muera. No me importa nada, pero vamos a buscar al Señor. Noten, los deseos de ella se habían perdido. Quería buscar la misericordia del Señor. Así que puedo decir con toda seguridad que Esther, después de haber hecho morir el yo, había dejado de comer y beber. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Dejamos de comer y beber y el yo vivito y coleando, como decimos por ahí. O sea, sin morir. Y la pregunta es, ¿y por qué, Señor, no nos escuchas? ¿Por qué, Señor, llevo tantos ayunos y no pasa nada? ¿Por qué, Señor, no me salen las cosas? ¿Por qué, Señor? Bueno, ¿no será que el yo está vivo? Y el yo puede enflaquecerse, el yo puede morirse de hambre, pero si el yo no muere, Cristo no puede vivir. Así que Mordecai fue por la ciudad e hizo tal como le había mandado Esther. Tremendo que la historia de Esther es un paralelo para nuestros días. Así que no hay que
No hay que dejar perder tanta luz que tenemos allí en aquel libro y en todos los aspectos. Así que a estudiar, o sea, en este momento toda la palabra de Dios es riquísima, hermanos. Toda historia, así sea de una frase, de un versículo, tiene una aplicación para estos días y debemos estudiarla con lupa y con el discernimiento del Espíritu Santo. De lo contrario, vamos a estar muy mal. Bien, vamos a responder 3 preguntas rápidamente en el tiempo que nos queda. Y es, ¿el ayuno es una herramienta o qué será? ¿Para qué sirve el ayuno? ¿Qué se busca con el ayuno? ¿Qué busca Silvia con el ayuno? ¿Qué busca, para qué le sirve a Oscar el ayuno? ¿Será que Wilfran puede utilizar el ayuno como una herramienta? Vamos a verlo y vamos a responderlo aquí en este día. La primera pregunta, ¿es el ayuno una herramienta? Veamos cómo describe el espíritu de profecía el ayuno en cuanto a Jesús, y creo que es la parte allí del desierto, ¿no? Dice, por medio de la oración, escuchen bien, medio. O sea, por medio de la oración había un medio o había una herramienta, podríamos decir, que Jesús utilizó. ¿Cuál fue? La oración, hablar con Dios. O sea, por medio de que hablaba con Dios y del ayuno. Hablaba con Dios y se negaba a sí mismo. Moría al yo. La increíble, Jesús tenía que morir al yo. Increíble, Jesús tenía que renunciar a sí mismo. Por medio de la oración y del ayuno, quería fortalecerse en previsión de la senda de aflicción y tormento que le tocaba recorrer. ¿Quería qué? Fortalecerse en provisión. Interesante. ¿Cuándo es que yo me fortalezco? ¿Cuando dejo de comer y beber solamente? ¿O cuando mi yo muere y el Espíritu del Padre comienza a vivir en mí? Eso fue lo que pasó con Jesús. Mas Satanás sabía, oigan, mas Satanás sabía dónde había ido el Salvador y allí fue él también para tentarle. Porque Satanás sabía que si Cristo dejaba fulgurar el yo por algún lado, lo tenía para siempre. Entonces, ahí está. Una de las tentaciones que vencieron a nuestros primeros padres fue la satisfacción del apetito. Sin embargo, por medio de este largo ayuno, Cristo iba a demostrar al hombre que los deseos pueden ser dominados. Los deseos. Largo ayuno. Negación. ¿Notan que sí se puede? Cuando fueron a Jerusalén para edificar el templo de Dios y restaurar su culto, estoy citando lo que sucedió allá en tiempo de Esdras y Nehemías, no quisieron pedir ayuda al rey para que los asistiera en el camino, sino que buscaron la ayuda de Dios mediante el ayuno. Oigan, mediante el ayuno y la oración. Escuchen, creían que Dios defendería y prosperaría a sus siervos en sus esfuerzos por servirle. Oigan, ¿qué era lo que quería el pueblo en aquel tiempo? Servirle. Creían en Dios. Mediante el ayuno buscaron, se rindieron y dijeron, no, yo ya no puedo seguir haciendo mi voluntad. Dios tiene que hacer la de Él, porque nosotros hemos fallado muchas veces. Entonces el ayuno es un medio por el cual me rindo totalmente. El yo muere, el yo desaparece y Cristo comienza a florecer. ¿Para qué sirve el ayuno? La divinidad y la humanidad estaban combinadas en Cristo. La divinidad no degradó hasta la humanidad. La divinidad no se degradó hasta la humanidad. La divinidad mantuvo su lugar, pero la humanidad, estando única con la divinidad, resistió la más tremenda prueba de la tentación en el desierto. O sea, ¿cómo es la única manera para vencer? Que la humanidad
se una a la divinidad. ¿Y cómo es que yo pretendo ser triunfador separado de Jesús? El príncipe de este mundo vino a Cristo después de su largo ayuno, cuando estaba hambriento, y le sugirió que ordenara que las piedras se convirtieran en pan. Pero el plan de Dios, ideado para la salvación del hombre, disponía que Cristo conociera el hambre y la pobreza y cada aspecto de la experiencia del hombre. Resistió a la tentación mediante el poder que puede tener el hombre. Oiga, se aferró del trono de Dios, y no hay un hombre o mujer que no pueda tener acceso a la misma ayuda mediante la fe en Dios. Ahí está. ¿Podemos hacer lo que Cristo hizo? Ahí está la palabra diciendo que sí. El hombre puede llegar a ser participante de la naturaleza divina. No vive una sola alma que no pueda pedir la ayuda del cielo en la tentación y la prueba. Cristo vino para revelar la fuente de su poder. Oigan, Cristo vino para revelar la fuente de su poder a fin de que el hombre nunca necesitara depender de sus capacidades humanas desvalidas. Entonces, la fuente de poder está en dejar de comer y beber, en dejar la televisión, en dejar la marihuana, en dejar la pereza, en dejar el chisme, en dejar el mal genio. Ahí está la fuente de poder. No, Cristo vino para revelar la fuente de su poder. ¿Y cuál era? El Padre, Dios. ¿Cuántos hemos hecho de dejar de comer y de beber la fuente de poder? Cisternas rotas se llama eso en el lenguaje profético. Noten, ¿para qué sirve el ayuno entonces? Bueno, la anterior pregunta es ¿para qué sirve el ayuno? Pues para librarnos de nosotros y buscar la fuente de poder. ¿Para qué sirve el ayuno? Continuamos. Y miren esto. Y esta sí, hermanos, si alguno está distraído, escuche esto. Por favor, esto es poderoso. Mateo 9, 14, 15. Dice, entonces los discípulos de Johanán o de Juan el Bautista, fueron a Yahoshua, Jesús, y le dijeron, ¿por qué nosotros, escuchen, por qué los discípulos de Juan y los fariseos ayunamos a menudo? Y creo que eran los martes y los jueves los ayunos. Pero tus discípulos no ayunan. O sea, ¿cuál es la cuestión aquí? Que los fariseos ayunan, que los discípulos de Juan ayunan y los discípulos de Jesús no ayunan. Y noten lo que le responde Jesús, porque aquí hay luz poderosa. Yahoshua les dijo, ¿pueden estar de luto los que están de bodas mientras el novio está con ellos? La respuesta sería, no, no puede haber luto, porque hay fiesta y hay gozo, porque el novio no ha muerto, el novio está con ellos. Ahora dice, pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán. El novio es Cristo. Y en una fiesta de bodas, el novio estaba vivo, había fiesta. No era necesario el luto porque estaba vivo. Ahora, Jesús le dice, pero vendrán días cuando el Mesías les será quitado y entonces ayunarán. ¿Por qué no ayunaban los discípulos de Jesús? Porque Jesús estaba con ellos. Ellos no ayunaban porque el ayuno vivía entre ellos. Estar en comunión con Jesús, vivir con Jesús es ayunar. El ayuno, en otras palabras, es Cristo mismo. Comunión, relación. ¿Notan hasta dónde nos lleva el ayuno? Por eso cuando yo ayuno y estoy pensando en mis cosas, Cristo no está en mí. Cuando yo ayuno y lo que me interesa es agradar al Señor por encima de todas las cosas, entonces Cristo está en mí. Y ese es el ayuno que funciona. ¿Por qué Jesús se manifestaba en la antigüedad, en las guerras, cuando? Porque el pueblo se humillaba. Y decían, Señor, perdónanos. Lo quisimos hacer con nuestra fuerza, pero Señor, perdónanos.
Y claro, cuando el hombre se rinde, Cristo puede obrar. Mientras el hombre no se rinda, la cosa sigue difícil. Entonces, ¿qué pasó con los discípulos en Marcos 9? Teniendo como contexto Mateo que acabamos de leer, que el ayuno es estar con Jesús, el ayuno es vivir con Jesús, el ayuno es Jesús. Entonces ahora, sabiendo que el ayuno es Jesús viviendo en mí o estando conmigo, leamos el relato de lo que pasó en Marcos 9, donde se dice que este género solo sale con oración y ayuno. Y dice así, este es del deseado de toda la gente. Los 9 discípulos estaban todavía, escuchen, pensando en su amargo fracaso. ¿Cuál era el pensamiento de los discípulos? Pero esto es después de que el demonio no se les dejó sacar. Estaban pensando en su amargo fracaso. Y cuando Jesús estuvo otra vez solo con ellos, o sea, volvió a haber ayuno, les preguntaron, ¿por qué nosotros no lo pudimos echar fuera? Jesús le contestó, por vuestra incredulidad. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará. Y nada os será imposible. Mas este linaje no sale sino por oración y ayuno. Y aquí comienza ahora la profeta a desmenuzarlo para que nosotros lo entendamos qué quiso decir Jesús por su incredulidad, por su falta de fe. ¿Qué era lo que pasaba en aquellos discípulos? Dice, su incredulidad, que los privaba de sentir una simpatía más profunda hacia Cristo. Ahí está. La incredulidad que hacía los alejaba de Cristo. Entonces, ¿cómo podían echar los demonios fuera? Con Cristo. Pero la incredulidad alejaba a Cristo. Entonces vayan notando que ellos ya no tienen cerca a Cristo. Y la negligencia con que habían considerado la obra sagrada a ellos. Incredulidad, ahora agréguele negligencia, o sea, pereza. Por eso la pobreza, la pereza juega un papel importante en nuestra pobreza espiritual, podríamos decir. Confiada les habían hecho fracasar en el conflicto con las potestades de las tinieblas. Pero bendito sea el Señor por el don profético, porque dice, las palabras con que Cristo señalara su muerte les habían infundido tristeza y duda. Agréguele otra. ¿Qué había en los corazones de los discípulos? Tristeza, duda, negligencia, incredulidad. Pero ahí no para. Y la elección de los 3 discípulos para que acompañasen a Jesús al monte de la transfiguración había excitado celos. Métale otra. Celos. De los otros 9. En vez de fortalecer su fe con la oración y la meditación en las palabras de Cristo, se habían estado espaciando en sus desalientos y agravios. La pregunta es, agravios personales, ¿se habían centrado en sí mismos o en Cristo? Y mire cómo dice la profeta, en este estado de tinieblas, o sea, cómo estaban los discípulos cuando llegaron a Jerusalén para echar el demonio allí, no sé si fue Jerusalén, se me cruzaron los cables, pero en aquel evento del endemoniado, en este estado de tinieblas, habían llegado, habían emprendido el conflicto con Satanás. La pregunta es, si estaban sin Cristo, ¿qué podían hacer frente a Satanás? Si habían hecho a un lado a Cristo, ¿qué podían hacer frente a Satanás? Una casa dividida no puede prevalecer. Y los discípulos se habían dividido porque su yo había florecido. ¿Qué habían? Desalientos, agravios, celos, tristeza, duda, incredulidad, negligencia y otras cosas más. El yo estaba vivo y llegaron a enfrentar a Satanás y Satanás los revolcó, los humilló. Porque es que Satanás no puede echar fuera a Satanás. El yo no puede echar fuera las obras del yo. Necesita. Por eso el que quiere dejar un vicio puede morderse la lengua unos días. Y por más bien que le vaya, Satanás le cambia la adicción.
pero la mentira sigue en su corazón. ¿Por qué? Porque mientras el yo exista, Cristo no puede hacer nada. A fin de tener éxito en un conflicto tal, habían de encarar la obra con un espíritu diferente. Oiga, ¿qué es lo que necesita el pueblo hoy? ¿Qué es lo que necesita el hermano Luis hoy? Un espíritu diferente. Su fe debía ser fortalecida por la oración ferviente, el ayuno y la humillación del corazón. Y ahora, debían despojarse del yo y ser henchidos del Espíritu y del poder de Dios. La súplica ferviente y perseverante dirigida a Dios con una fe que induce a confiar completamente en Él y a consagrarse sin reservas a su obra es la única que puede prevalecer para traer a los hombres la ayuda del Espíritu Santo en la batalla contra los principados y potestades, los gobernadores de las tinieblas de este mundo y las huestes espirituales de iniquidad en las regiones celestiales. Que es lo único que nos puede capacitar para enfrentar al enemigo, a oración ferviente, el ayuno y la humillación del corazón. Esta era una lección objetiva de la redención. El ser divino procedente de la gloria del Padre se detenía para salvar a los perdidos. Representaba también la misión de los discípulos. La vida de los siervos de Cristo no ha de pasarse solo en la cumbre de la montaña con Jesús en horas de iluminación espiritual. Tienen trabajo que hacer en la llanura. Las almas que Satanás ha esclavizado están esperando la palabra de fe y oración que las liberte. ¿Cómo podríamos resumir esto? La gente está esperando que los hijos de Dios muestren a Dios, que los discípulos de Cristo muestren a Cristo, que el cristiano muestre a Cristo, que tú y yo que profesamos ser religiosos, la religión se nos note. Ah, ¿hace cuánto ayuna usted? La semana pasada ayunamos. ¿Se le nota que ayunó? No, he hecho ayuno de 3 días, de 40 días, como hablábamos ayer. ¿Se les nota? Y la nota más grande es, el yo ya desapareció, el yo ya murió, porque la gente puede ver una apariencia de piedad, pero el corazón, ¿cómo está? Bueno, ahí necesitamos la autoevaluación y el escudriñamiento del Espíritu para que nos revele. Nosotros hoy, ya vamos terminando, no podemos tener una fe débil ahora. No podemos estar seguros con una actitud descuidada, indolente y perezosa. Hay que utilizar hasta el último ápice de habilidad y hay que pensar en forma aguda, serena y profunda. La sabiduría de ningún instrumento humano es suficiente para trazar planes y proyectos en este tiempo. Oiga, maldito el hombre que confía en el hombre. Expongan cada plan delante de Dios con ayuno, o sea, diciéndole, Señor, aquí está mi plan, Señor, pero si no es conforme a tu voluntad, no lo permita, Señor. Aquí está mi intención, Señor, pero si no es tu voluntad, Señor, quítamela. Así debemos ser, hermanos. No es que prospere, Señor, mi negocio, prospere, Señor, mi decisión. No, falso de las falsedades. Si no es una decisión y no es una voluntad en la, y no es una, sí, una voluntad en la voluntad de Dios, ¿qué vamos a pedir eso? Nuestro corazón está engañado y nosotros a veces las cosas buenas pensamos que son las mejores y resulta que el Señor está diciendo, no, no todo lo que brilla es oro. Expongan cada plan delante de Dios con ayuno, o sea, negándose a sí mismos, humillando el alma delante del Señor Jesús y encomienden sus caminos al Señor. La promesa segura es que Él dirigirá vuestras sendas. Él posee recursos infinitos. El Santo de Israel, quien llama por su nombre a las huestes del cielo y mantiene las estrellas en su lugar, los cuida individualmente. Aleluya. Amén, hermanos. El yo tiene que morir. Nuestros planes tienen que estar sometidos a la voluntad del Señor. Y que se cumpla lo que Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La palabra de Dios os presenta un blanco muy alto.
¿Queréis con ayuno y oración alcanzar la plenitud y solidez del carácter cristiano? Debéis trazar sendas rectas para vuestros pies, no sea que los cojos se aparten del camino. Una relación estrecha con Dios os proporcionará en vuestros labores un poder vital que despierta confianza y convence de pecado al pecador, induciéndolo a clamar: ¿qué debo hacer para ser salvo? Yo no sé, hermanos, pero esto tiene que pasar. Que la gente te pregunte, que la gente te diga, te relacione. Y hermano Oscar, hermana Silvia, hermana María, hermano Wilfra, hermano Luis, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para vivir como usted? ¿Qué tengo que hacer para vivir como, como se le nota a usted? ¿Qué tenemos que hacer? Pero la pregunta es, ¿cuántos nos han preguntado eso? Y si no nos lo han preguntado es porque el yo sigue viviendo y Cristo todavía no sigue en la puerta tocando. Entonces, mis apreciados, en esta mañana quisiera preguntarles, ¿cuántos de ustedes están dispuestos a que Cristo pueda permanecer en medio suyo? Los que quieran realmente morir al yo y dejar que el cielo se manifieste en sus vidas, les invito a orar. Oremos. Querido Dios, aquí estamos delante de ti. Señor, hoy venimos a suplicarte que nos ayude a arrepentirnos. Que por favor coloque en nosotros el espíritu de arrepentimiento, de humillación, de confesión, para poder cumplirte, Señor. Padre, y venimos con nuestra vida total. La colocamos delante de ti. Señor, hay muchos planes nuestros donde el yo ha predominado, pero los colocamos delante de ti en esta mañana para que se haga tu voluntad, Señor. Sí, aunque nos duela, que se desbarate lo que nosotros queremos y que se comience a edificar lo que nuestro Salvador desea en nuestras vidas. Que lo recibamos como la bendición del cielo, como la dirección de lo alto. Y Padre, una última petición, que el yo pueda morir y que Cristo pueda vivir en nosotros. Ayúdanos, Padre, para que el ayuno sea una realidad, una permanencia y un estilo de vida caminando con Jesús. En el nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo, nuestro Redentor. Amén.